Este verso es tremendamente difícil, ¿verdad? Cuando uno escoge un versículo con tanto contenido, con tanto mensaje, gloria al Señor, la mayoría de las veces podemos quedar cortos en todo lo que estos mensajes, que este tipo de textos nos hablan, pero nos atrevemos, hermanos, porque sabemos, hermanos, lo que Dios quiere en nuestras vidas es algo muy grande. Amén. Amén. En este texto, hermanos, vamos a encontrar, ¿verdad?, que Dios no es un Dios, hermanos, que no haga o no tenga cuidado de nosotros, que no es un Dios, hermanos, impersonal, que no es un Dios, hermanos, que no nos ha amado. Lo vamos a encontrar en este texto, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que es tan sublime el amor de Dios, que no hay palabras para poder describir este amor, y por eso se utilizan estas palabras de tal manera. Tal fue, hermano, la grandeza del amor de Dios, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Muchas personas, hermanos, pensamos, ¿verdad?, que Dios es un Dios que no se acuerda de nosotros, que no hay un contacto personal con Él. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 24, versículo 1, de Jehová es la tierra, el mundo y lo que en él habita. Amén. Por allá en otro pasaje nos dice en Colosenses 1:16, porque por él fueron hechas todas las cosas, el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible fue hecho por él, sean tronos, sean dominios, sean potestades, dice, todo fue hecho por él y para él. Amén. Y mucha gente, hermanos, piensa que el Señor se encargó de hacer del universo, y lo admiten y se ponen a reflexionar. Grandes personas con mucho conocimiento, personas que a lo mejor nunca han tenido a Dios o la noticia de Dios en sus vidas. Sin embargo, al contemplar, aleluya, esa revelación general que son los cielos, porque dice la palabra de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aleluya. Y cuando uno contempla el universo, se da uno cuenta que existe un ser supremo que creó los cielos y la tierra. Sí, Señor. Y toda la gente admitimos, hermanos, que sí hay un ser que creó todas las cosas. Amén. Pero muchas veces pensamos que creó las cosas y las dejó girando por allí, y se olvidó de nosotros. Y la palabra de Dios nos enseña que estamos muy fuera de esa realidad. Amén. Dios sí, hermanos, Dios sí tiene cuidado de nosotros. Dios sí Amén. está con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Decimos, el Señor está en el cielo y nosotros estamos en la tierra, y está muy distante de nuestras vidas. Y no hay algo más cerrado y más fuera de la verdad, hermanos, que eso. Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Dios es un Dios, hermanos, personal. El apóstol Pablo habla y nos dice, porque en Él vivimos y en Él nos movemos. Amén. Porque en Él vivimos y en Él nos movemos, gloria al Señor. Dios, mis amados hermanos, es un Dios que tiene cuidado de nosotros. Es un Dios, hermanos, que le importamos. Amén. Por eso este texto nos habla que nos amó tanto, hermanos, que vino a la tierra y se hizo semejante a nosotros. Gloria a Dios. ¿Verdad? Gloria al Señor. Aleluya. Es tan grande el amor de Dios, es tan Amén, sublime, amén. hermanos, que no podemos entenderlo. Dice el salmista David, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es el hombre para que tengas memoria de él? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria. El Señor, hermanos, es un Dios que sí tiene cuidado de nosotros. Gloria a Amén. Dios. Es un Dios, hermanos, que está presente en nuestras vidas, a cada minuto, a cada instante. Amén. Aunque somos malos, aunque seamos infieles, Él permanece fiel, hermanos, a su misericordia y a su amor. Él dice que aunque nosotros somos malos, Él hace que haga salir el sol sobre los malos y sobre los buenos. Amén. Gloria a Él Dios. dice, mis amados hermanos, que hace llover sobre los justos y los injustos, gloria al Señor. En el amor de Dios, cada vez que tenemos la oportunidad de levantarnos y nuestros ojos pueden contemplar la luz del día, le deberíamos dar gracias a Dios porque por su misericordia, porque si no fuera por su misericordia, ya hubiéramos sido consumidos. Amén. Amén. Pero por la misericordia de Dios, hermanos, cada día el Señor nos permite y nos da un tiempo para que podamos reflexionar y podamos hacer una decisión de lo que vamos a hacer con nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dice por ahí el mismo Señor a sus discípulos, ¿acaso no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, hermanos, dice que ni uno de ellos cae a tierra
sin la voluntad de nuestro Dios. Amén. Y dice que el cabello de nuestra cabeza, Él lo tiene contado todo. Por lo cual dice, no debemos tener temor porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén, gloria a Dios. Dice, porque nosotros valemos más que muchos pajarillos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, gloria al Señor Jesucristo, estamos fuera de la realidad cuando pensamos, ¿verdad?, que Dios no se acuerda de nosotros, que Dios no camina con nosotros. Aleluya. Dios está presente, hermanos, en cada momento de nuestras vidas. Amén. Y no solamente, no es un Dios que no tiene, que es impersonal, un Dios que no lo podemos sentir, que no lo podemos palpar, no solamente eso, sino que el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor, gloria al Señor Jesucristo, nos puede entender, puede comprender nuestras debilidades, nuestras Amén. deficiencias, nuestras tentaciones. Gloria a Dios. ¿Por qué lo puede entender? Por allá en el capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, nos exhorta y nos dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál fue el sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo? Él, mis amados hermanos, dice, no se aferró a la condición que tenía, que era como Dios. Gloria a Dios. Sin embargo, se despojó de esa grandeza. Amén. Vino y se hizo como un siervo y hallado en la condición que un hombre, como hombre, sufrió la muerte en la cruz. ¿Para qué? ¿Por qué? Por nosotros. ¿No? Amén. Se despojó de su grandeza. Y hallado en esa condición, sufrió la muerte, hermanos, en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Cuando se le puso aquella corona de espinas en sus sienes, hermanos, en su cabeza, y se le empujó y empezó a derramar esa sangre preciosa. Cuando empezó a derramar esa sangre, hermanos, por esa sangre empezamos a tener vida los que estábamos muertos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Porque era menester, hermanos, que alguien tomara nuestro lugar, que alguien pagara. La justicia divina exigía un pago al pecado, a la maldad, y el pago era la muerte. Y el Señor quiso llevar en Él nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Quiso que la paz de nosotros fuera sobre Él y que por su llaga todos nosotros fuéramos curados. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y se despojó, hermano, de su grandeza. Gloria a Dios. Y vino y habitó entre nosotros. Bendito sea el Señor. Dice en el capítulo 4 de los Hebreos, hermanos, que por cuanto nosotros participamos de carne y sangre, participamos de la corrupción, hermanos. En Adán todos moríamos, en Adán todos alcanzamos la contaminación del pecado, y por naturaleza éramos hijos de ira, y por naturaleza íbamos a morir. Pero el Señor, hermano, dice, cuanto participaron de carne y sangre, Él quiso participar de lo mismo, para por medio de la carne vencer al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Se quiso hacer semejante a nosotros, hermanos. Dice su palabra, tenemos un pontífice que se puede compadecer de nosotros, porque Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Amén. Amén. Gloria a Dios. En el capítulo 4, verso 8 del Evangelio de San Mateo, nos habla acerca de cómo llegó Satanás a tentarlo, hermanos, de diversas formas. Y una de esas formas, hermanos, lo llevó a un monte muy alto y le enseñó todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo, todo esto te lo entrego si postrado me adorares. No necesitas pasar por la cruz del Calvario. No necesitas pasar el trago amargo para poder hacer un pueblo, para que te adoren, para que te honren. Yo te lo puedo entregar, todos los reinos de la tierra te los puedo entregar si tan solo te postrares y me adorares. Y la contestación de nuestro Señor, al Señor tu Dios adorarás. A Él solo vas a servir. Y lo reprende y el Satanás se va. Y nos aconseja su palabra, hermanos, que así cuando venga la tentación en nuestras vidas, porque estamos tentados, porque estamos llenos de debilidades, pero que cuando vengan las tentaciones nosotros podamos responder y actuar semejantemente a nuestro Señor. Amén. Por eso el apóstol Pablo nos exhortaba, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Y el Dios. Señor reprendió a Satanás, hermanos, y dice que Satanás se alejó de él. Y también nos dice la palabra del Señor que si nosotros resistimos al diablo, ¿qué va a pasar? De nosotros va a huir. Va a huir, gloria al Señor. Pero el Señor tiene cuidado y el Señor nos Amén. comprende, hermanos. Amén. Nos Amén. comprende en todas nuestras necesidades, porque dice que Él también fue tentado en todo, porque Él quiso, hermano, venir y hacerse semejante a nosotros Amén. y habitar entre nosotros y recibir todas esas tentaciones, hermanos, y ahora nos compadece
Y se Gloria puede, a Dios, hermanos, aleluya. a compadecer todas nuestras necesidades porque nos entiende. Amén. El Señor nos ama, gloria al Señor. Amén. Gloria a El Dios. Señor tiene cuidado de nosotros, el Señor, mis amados hermanos, nos comprende y el Señor nos ama. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. No hay amor más grande. Dice que alguien ponga su vida por otro, que alguien ponga su vida por sus amigos, y ustedes y yo somos amigos de Dios. Le dijo a sus Amén. discípulos, ya no les voy a llamar discípulos, les voy a llamar amigos, Amén. Gloria a Dios. porque aleluya, estamos en su palabra, Amén. Aleluya. y no hay amor más grande de que alguien ponga su vida por sus Amén. amigos. Gloria a Dios. Aleluya. El capítulo 4 de la primera de San Juan nos habla y nos dice, me parece que es el verso 9, en esto se mostró el amor de Dios, en que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo mandó, hermanos? La salvación, la vida eterna. Gloria al Señor. Lo envió, hermanos, para que pagara el precio de nuestro pecado. Amén. En esto se mostró el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga la vida. eterna. Amén. Y el capítulo, en el verso 8 y 9 dice que Dios es amor. Amén. Amén. Que Aleluya. Dios es amor, es el que no ama. ¿Qué pasa? No conoce a Dios. Dios no tiene amor, hermano. Dios es amor. Amén. Amén. Gloria a Si Dios. alguien no ama, dice, no conoce a Dios, porque Dios es amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Amén. ¿Y qué hizo, hermanos? Dio su vida por nosotros, el rescate por nosotros. Somos muy amados. Por ahí el apóstol Pablo describe y dice, carísimos, que significa muy amados. Carísimos, dice, porque no son comprados con cosas corruptibles como el oro, como la plata, como las piedras preciosas, sino con la sangre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Fuiste Aleluya. rescatados de tus conversaciones, fuiste rescatados de tu corrupción mortal que tenías, y no fue con cosas corruptibles, sino costamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo y alcanzamos la justicia Amén. divina Gloria a por el Dios. precio Aleluya. más de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque la sangre de los cabríos y de los becerras, o sea, los inmundos santifica, y sé cuánto más la sangre de Jesucristo nos limpiará de todo pecado. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es amor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Tenemos un Dios que nos ha comprendido, un Dios que es personal, que está con nosotros, hermanos, que vivimos en Él, que en Él nos movemos, que nos creó con un propósito. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para que andemos en buenas obras, las cuales Él preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Amén. Y tenemos un Dios que nos amó, hermanos, y entregó su vida en rescate por nosotros. Por allá voy a hacer referencia al capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, del apóstol Pablo, hermanos. Entra en uno de los areópagos del pueblo de Atenas y dice que empieza a recorrer aquel lugar y encuentra un altar que decía al Dios no conocido. Y les habla a aquellos hombres que están ahí y les dice, veo que son muy religiosos, pues pasando, hermanos, allí por sus santuarios, encontré uno que tenía esa insignia, al Dios no conocido. Y aprovechó y le dijo, pues a ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo, ese es el Dios que yo vengo a predicarles. Aleluya. Lo que Dios quiere, hermano, por medio de su palabra en este día, con todo esto que estamos viendo, es que nosotros podamos alcanzar una regeneración, un cambio en nuestras vidas, una metanoia en nuestra mente, que puedas, hermanos, darle la espalda al pecado y la cara a nuestro Dios. Dios quiere, hermanos, que nos arrepientamos de las cosas que hacíamos. Y cuando digo nos arrepientamos, aún siendo cristianos, hermanos, necesitamos un arrepentimiento genuino. Amén. Porque a veces pensamos que estamos sirviendo y adorando a nuestro Dios, y muchas veces estamos muy lejos de hacerlo de esa manera, hermanos. Que no caigamos nosotros en el ejemplo que cayeron los judíos, ¿verdad? Los judíos pensaban, y eran muy varones también muy religiosos, y pensaban que estaban agradando a Dios con sus largas oraciones, con sus peticiones, con su forma de conducirse, con guardar aquellos mandamientos que ahora nos enseña la palabra de Dios, que por las obras de esa ley nadie se puede justificar. Y quedó manifiesto, hermanos, que en este tiempo que estamos viviendo vamos a vivir a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero aquellos hombres se sentían, hermanos, que estaban cerca de Dios, que estaban haciendo y obrando como Dios quería. Gloria a Dios. Pero el Señor, cuando vino, los reprende y los exhorta y les dice, de labios me honras, pero ¿qué pasa con tu corazón? Tu corazón está muy lejos de mí. Muchas veces estamos en la misma situación, hermanos. Amén. Hemos sido enseñados o nos queremos engañar a nosotros mismos y pensamos que con que vengamos una vez al servicio, con que
Dejemos de hacer lo malo. Estamos agradando al Señor. Y Dios quiere una transformación más profunda, más genuina. Gloria a Dios. Por eso aquellos hombres, el apóstol les decía, ese Dios que ustedes adoran sin conocer, es el Dios que yo vengo a predicarles. El Dios, mis amados, muchas veces tratamos de agradar a Dios de una forma y muchas veces estamos lejos de agradar al Señor. Gloria a Dios. Estamos muy lejos de estar haciendo lo que el Señor quiere. El mismo apóstol Pablo, cuando llegó su conversión, hermanos, cuando Dios le habló a su vida, él pensaba que era un hombre que estaba agradando a Dios. Él estaba en contra de la predicación de los cristianos y los seguía y los hacía blasfemar. Era un día, hermano, dice que iba camino a Damasco, había pedido cartas para ir a aprender a los que estaban predicando, a los cristianos, y pidió cartas para ir a aprenderlos, y dice que iba camino a Damasco, y cuando estaba cerca de Damasco, dice que de repente vino una luz que sobrepujó la del sol, y que cayó aquel hombre, hermanos, toda su vanidad, todo su orgullo, toda su religiosidad, todo lo que él era, quedó allí, hermanos, caído en el suelo. Y dice que escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que temblando, temeroso, hermanos, y temblando, dice que le preguntó: ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios, hermanos, y no lo estaba haciendo. Y tuvo que tener ese encuentro con nuestro Dios, y tuvo el Señor que hablarle directamente y decirle que no era la forma de servirle a Él, que tenía que ir, hermanos, a la ciudad para que se le enseñara, para que se le dijera cuál era la forma en que tenía que Él agradar a Dios, servir a Dios. Amén, gloria a Dios. Muchas veces nosotros nos encontramos en una situación muy semejante. Dios hoy nos está hablando, me habló primeramente a mí, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza a partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y primero traspasa nuestras vidas. Amén. Aleluya. Amén, amén. Y solo pensaba que estaba agradando a Dios, hermanos, y estaba muy lejos. Gloria a Dios. O nos puede hablar, hermanos, también la palabra de Dios como le habló a Adán. Adán estaba en el huerto y le pregunta al Señor: ¿dónde estás tú? ¿Acaso el Señor ignoraba, hermano, el Dios omnisciente, omnipotente, ignoraba dónde estaba Adán? ¿Dónde estás? Te puse para que administrases, te puse para que te enseñaras de las cosas que están en el jardín. ¿Y qué estás haciendo, Adán? En lugar de estar en lo que yo te puse, estás queriéndote hacer como yo, estás queriéndote hacer como Dios. No estás haciendo lo que yo te puse. Muchas veces el Señor nos puede hablar en nuestras vidas: ¿dónde estás tú? ¿Estás embarazado en los negocios de la vida? ¿Estás buscando, aleluya, las cosas de aquí, de esta tierra? No pongas tu vista en las cosas que están en la tierra, porque muertos sois, dice, vuestra vida está escondida, y hasta que nuestro Dios aparezca, entonces nuestra vida sea manifestada con Él en gloria. Gloria a Amén. Dios. Pero a veces estamos cegados, poniendo nuestra vida en las cosas de la tierra. ¿Dónde estamos? Dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Señor te lo va a añadir. Pero a veces estamos nosotros buscando las añadiduras y dejamos el reino de los cielos a un lado. Pero el Señor nos está hablando en este día: arrepiéntete, cambia esa forma de pensar. Aleluya. Arrepentido, dijo el mismo Señor, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y quien quiere y es valiente lo puede arrebatar. Tienes que cambiar tu forma de vivir, tienes que cambiar tu forma de pensar, porque el reino de los cielos está aquí, hermanos, presente, se hace vigente, gloria al Señor, en nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, recibimos información equivocada. Los cristianos, dice que nuestro Señor tuvo la necesidad de descender de Judea a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y cuando iba pasando por Samaria, había una ciudad que se llama Sicar, y dice que ahí llegó a esa ciudad, hermanos, y iba cansado del camino, y se sentó junto al pozo de Jacob, y llegó una mujer samaritana, y el Señor le pide de beber: dame de beber. Y aquella mujer se admira, dice: ¿cómo? Tú eres judío, yo soy samaritana, ¿no sabes que no tenemos trato los samaritanos con los judíos? Dijo el Señor: si conocieras quién es el que está pidiendo de beber, tú pedirás del agua y yo te daré agua viva.
Y volteó y miró aquel pozo, hermanos, tan profundo, 27 metros de profundidad tenía aquel pozo. Y le dice, Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacar esa agua. ¿De dónde me vas a dar esa agua? El que bebe de esta agua, hermanos, no importa el vacío si lo queremos llenar, ¿verdad? Con bailes, con borracheras, con banqueteos, con droga, con las cosas que lo quieramos llenar, hermanos, no vamos a poner a llenar. Bebemos de esa agua, esas cisternas rotas que no pueden detener el agua. Muchas veces dejamos a nuestro Dios, hermanos, para acabar para nosotros cisternas rotas que no pueden detener el agua. Y no importa cuántas veces y cuántas cosas hagamos, el hueco y el vacío y la necesidad no se va a saciar. El que bebe de esa agua vuelve a tener necesidad. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Señor, yo quiero de esa agua. Dame esa agua para yo no tener sed. Ve y trae a tu marido. Porque, aleluya. Y le dice a aquella mujer, no tengo marido. Bien has dicho, dice, porque 5 maridos has tenido y el que es ahorita no es tu marido. Señor, paréceme que eres profeta. Y entonces le da esta pregunta, que es a donde vamos. Señor, ¿en dónde tenemos que adorar? Nuestros padres nos han enseñado que en este monte, y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. Y dijo el Señor, ustedes adoran lo que no saben. Muchos adoramos de una forma que no sabemos. Sí. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Pero hay un momento, y ahora es, gloria al Señor Jesucristo, en que Dios busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Que no le adoremos solamente de labio de fingimiento. Decían mis hermanos, aquí estamos 1, 2, 3, los que estemos, donde están 2 o 3 congregados, el Señor ahí está y nos podemos gozar y podemos sentir la presencia de nuestro Dios. No necesitamos multitudes, gloria al Señor. Porque no es del que quiere, volvemos a repetir, no es del que corre, es de Dios que tiene misericordia. Y si el Señor ahorita nos tiene aquí, es porque a Él le plació que nosotros estuviéramos aquí escuchando ese mensaje. Tenemos que cambiar nuestra actitud hacia la vida. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, desde el 2, empieza el Señor a decirle a las iglesias lo que estaban haciendo mal y lo que estaban haciendo bien. Y las estaba exhortando. Pero el capítulo 3, hermanos, le habla a una iglesia especial, a la Odisea. Amén. ¿Y sabe qué le dice a esta iglesia? Por cuanto no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero no eres frío ni caliente. Pero más abajo le dice, yo estoy a la puerta. No importa si tú no has aceptado a Cristo o si lo aceptaste ya, pero no estás sirviendo de la manera que Él quiere. Tu corazón no ha cambiado su forma de pensar acerca del pecado. Y el Señor ahora te dice que te arrepientas, gloria al Señor, porque Dios pasa los tiempos de la ignorancia. Le dijo el mismo apóstol Pablo en el capítulo 17 de Hechos, Dios pasa los tiempos de la ignorancia, pero ahora está demandando en cada uno de nosotros que nos arrepentamos, gloria al Señor, porque viene un día en el cual el mundo va a ser juzgado. Gloria a Dios. Y allí en el capítulo 3, hermanos, y con esto vamos a concluir, el Señor nos habla y nos dice, yo estoy a la puerta y llamo. Amén. El que oye mi voz y abre la puerta, voy a entrar con él y voy a cenar con él. Hoy, la palabra de Dios nos dice, hoy, si hoy hemos escuchado su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Cuando aquel pueblo, hermanos, que ha sido nuestra ayuda para llevarnos a Cristo, el pueblo de Israel, desobedeció, no escuchó la voz de Dios, que cayeron muertos en el desierto y no pudieron entrar lo que Dios les prometió. Dios nos ha prometido un cielo nuevo y una tierra según sus promesas, hermanos, pero si endurecemos nuestro corazón, nos va a pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel y vamos a quedar muertos, hermanos. No vamos a poder entrar a esa vida eterna. Hoy el Señor nos demanda, hermanos, que nos arrepentamos y que cambiemos nuestra actitud, nuestro servicio al Señor, que seamos más genuinos, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les pague, sigan orando por mí, hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Señora,